Compartimos. Ok. Entonces ponemos ya saben que pueden interrumpir en cualquier momento, pero mientras no están hablando, mientras no se la pregunta, apaguen su micrófono y lo vuelven a encender. Por si acaso, si está apagado y machucan el botón, que es el space bar, o sea, el botón el largo que está abajo, ese te permite conectarte a hablar y lo sueltas y se desconecta el volumen, por si acaso. Ok, entonces, ok, vamos entonces. ¿El tamaño está bien? Sí, el tamaño está bien. Ay, me equivoqué. Nueva traducción viviente, no. Esta vez lo vamos a revisar en Reina Valera 60. Ustedes saben que yo escojo las versiones de acuerdo a la clase. Busco la que mejor para mí sentir, no estoy diciendo que es la mejor, puede explicar, que me ayude a explicarles mejor. Más que nada es eso. Ok. Y le voy a explicar otras traducciones en otra parte. Primero, todo aquel que cree, ¿qué es creer? Pisteo, introducir dentro de uno. Acuérdense, siempre, creer no es creo, es creo, me lo metí adentro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, ¿cómo nacemos de Dios? Creyendo en Jesús. Es lo que hemos enseñado toda la vida, ¿no? Pero acá Juan, en el capítulo 5 de la primera carta, lo repite clarísimo y sin ninguna duda. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, si tú amas a Dios, al verdadero Dios, al Padre, también amas a Cristo. Si no, no es tu Padre. ¿Ok? Curioso. Puede ser Dios, puede ser tu Dios en el sentido, sí, yo creo en Dios, yo creo en el Padre, pero si no lo amas, si lo amas de verdad, conoces su plan y sabes qué hizo con Jesús para toda la creación y para nuestra salvación. Entonces, lo amas mostrando que crees en él y crees en su plan. Entonces, esto es para los judíos de esa época, ¿no? Que dice, todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? Engendró el Padre engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él, Jesús, ¿no? O Yeshua, si lo queremos en el verdadero nombre como tenía en esa época. En esto, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vamos por partes. Al comienzo está hablando del Padre y del Hijo, ¿correcto? Pero dice ahí, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y si has nacido de Dios, ¿qué cosa eres? Su hijo, su hija. Entonces ahora vamos en el segundo, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a los hijos y a las hijas, ¿ok? A toda la iglesia. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios, y acá amar a Dios otra vez es amar al que Él engendró, amarlo a Él y al que engendró, ¿no es cierto? Y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es guardar? No es guardarlos en un libro, ¿no? Guardar es tenerlos, del latín guardare, estar con los ojos atentos a lo que dice la palabra para cumplirla. Guardar es ojos atentos a la palabra para cumplirla. ¿Ya? Ese es el significado de guardare. No es guardar, no es esconder, no es meterlo en tu corazón. Sí lo es, pero no es en ese sentido, es mucho más. Es estar con los ojos atentos todo el tiempo a su palabra para no desviarme de ella. Es guardar. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué no son gravosos? Que no son difíciles de cumplir en realidad. No son algo extremadamente difícil que es imposible, no. ¿Cuáles son los 10 mandamientos básicos? Amar a Dios, sobre todas tus cosas, ¿no? No matar, no robar, no mentir, no engañar, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, guardar el sábado, sea un día de descanso para dedicárselo a él, no adulterar, no desear a la mujer de tu prójimo, ¿no? Ni quitársela, no desear los bienes ajenos, los 10 mandamientos que conocemos, ¿correcto? Ahora, tentaciones vamos a tener todos. Jesús dijo bien claro, aquel que vio a la mujer y la deseó, ya adulteró en su corazón. O sea, nos está mostrando que somos pecadores y que tenemos la tendencia a pensar. La cosa es reconocerlo para no hacerlo.
no andar dándole vueltas tampoco, ¿no es cierto? Pero que Dios dijo bien claro que era imposible que los cumpliéramos realmente. Entonces es guardarlos. Guardarlos, mucha gente dice, tengo que guardar es cumplir. No. Guardar, tener los ojos ahí para seguir lo que él dice ahí, dentro de lo que es nuestra mayor capacidad, porque por ahí vamos a caer poquito, regular mucho, y tenemos que guardarlos para no caer profundamente, ¿no? Como dice el Padre Nuestro, que dice, aléjame lo más posible de la tentación, ¿no? Ok. 4. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacido de Dios? No es creado por Dios, son dos cosas bien diferentes. Antes de recibir a Jesús somos criaturas suyas. Cuando recibimos a Jesús somos hijos suyos. Ok, entonces lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el primer nacido? El unigénito, el primogénito, Jesús. Y después toda la iglesia, todos nosotros. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, si realmente tenemos a Dios en nuestro corazón, si estamos conscientes de eso, guardando la palabra y en el poder de saber quiénes somos, entonces vencemos al mundo. ¿Qué cosa es vencer al mundo? No es sacar a la gente de la plata, quitarle negocios, nuestro negocio rinde más. No. Vencer al mundo es que el mundo no nos afecte a nosotros. Cuando Jesús oró por sus apóstoles, él dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Y él dijo, no son del mundo. Entonces él está orando para que el mundo no nos afecte. Y el mundo va más con las ideas, pensamientos, enseñanzas, costumbres, modas, lo que sea, que nos están tratando de meter, ¿no es cierto? Que nos aleje de Dios. Ok. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué cosa es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? Que nuestro Padre Celestial mandó a Jesús y que por medio de él, al recibirlo, somos salvos y por lo tanto somos hijos de Dios y por lo tanto nuestra fe, ¿qué significa? Que somos las criaturas más importantes de todo el universo. Nuestra fe es esa, por si acaso. Esa es nuestra fe. Entonces somos lo más preciado a los ojos de Dios. Él dice que quien toca a uno de sus hijos, toca a la niña de sus ojos. O sea, la parte más sensible del cuerpo. O sea, el que hace algo, estamos bajo la atenta mirada de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, esto es repetición de lo mismo, ¿correcto? No necesito explicarlo más. Muy bien, ok. Ahora, esta partecita es un poquito complicadita. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vamos por partes ahí. En muchas de las traducciones ponen que vino mediante bautismo en el agua y derramamiento de su sangre en la cruz. Lo han traducido así, pero eso no es lo que dice en el griego de donde ha sido traducido. El griego solamente dice que vino mediante agua y sangre. La palabra bautismo no está en los originales. Ha sido puesto en muchas traducciones como un agregado para explicar, porque eso es lo que han querido entender. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, le dijo que tenía que nacer, ¿no? Nuevamente, y que habló también del agua, no habló de la sangre en ese momento. Dijo que tenía que nacer del agua y del espíritu. Y esto es agua y sangre. ¿Qué pasó? Jesús vino mediante agua. Ya, esa palabra agua, cuando tú lo entiendes en Nicodemo, es que la mujer, cuando está embarazada, el niño está dentro de una bolsa de agua. Agua. Y el parto es en agua. O sea, está sumergido en agua y sale. O sea, tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Ya? Está hablando de un nacimiento. ¿Por qué? Y ahí agarra Nicodemo y dice, uy, tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre. Y ahí se explica, pues, tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre, porque ese nacimiento de agua significaba el parto. Ahora sí lo entendemos. Esa es la explicación que está en Juan, capítulo 3, que explica Nicodemo. Entonces ahí entendemos lo que es agua. Acá la pasaron, como digo en varias traducciones, como bautismo de agua. No es lo que está hablando. ¿Ya? Porque Jesús vino en nacimiento virginal, por supuesto, y luego derramó su sangre en la cruz. ¿Ok? Entonces, él tuvo los dos nacimientos. Su muerte en sangre en la cruz paga nuestra entrada. En cambio, nosotros, ¿cómo pagamos? No pagamos. Lo que hacemos es, decimos, ya Jesús pagó por nosotros, ¿no? Cuando nacemos en el Espíritu, porque me acepto que yo soy ahora propiedad de Cristo y que Él vive en mí, ¿no? 3, perdón, seguimos el 6. Y el Espíritu es el que da testimonio.
El Espíritu Santo da el testimonio, ¿cómo? Por medio de los dones, por medio de los frutos, por medio de la profecía revelada, todo etcétera, etcétera. El Espíritu es el que da testimonio. Jesús mismo, cuando comenzaba su ministerio, habían señales, milagros, prodigios, alimentaciones, curaciones, etcétera, 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 y luego venía la palabra. ¿Y a quién le daba eso? A cualquiera, le daba todo. Estaba mostrando por medio del Espíritu Santo quién era él. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio de Cristo, da testimonio de Dios. Esa es la idea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo debemos pedir para dar testimonio. Nosotros somos sus testigos, ¿ok? Somos testigos de Cristo. Y el Espíritu Santo de nosotros tiene que ayudarnos a dar testimonio de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos y coherederos con Cristo. Ok, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Nos recordaría lo que Él nos ha enseñado y nos guiaría a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo te guía a la verdad, porque es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Acá no tengo problemas en la interpretación, pero déjeme decirle que este pedazo no está en ninguna Biblia en original manuscrito. Recién existe por primera vez en el siglo XVII. Fue agregado. O sea, no es original. ¿Ya? Este pedacito es agregado. Que no es ninguna mentira. Tres son los que te dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, estos tres son uno. Eso sí lo sabemos. Está en otras partes, dice lo mismo. Acá ha sido agregado. Esto no es parte de Juan, no es parte del escrito de Juan. ¿Ya? Ha sido agregado. El resto no, solamente este pedacito. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, borremos el anterior. Dices, ¿quiénes dan testimonio? Acá en la tierra, en donde estamos viviendo, el Espíritu Santo, que nos ayuda a dar testimonio de Dios, el agua, el haber nacido, ¿cómo se llama? Acá, eternalmente, y la sangre de Cristo que nos da, ¿no? Y estos tres concuerdan porque son una sola cosa. Ok. Y la otra cosa curiosa es que cuando tú ves el Génesis y te hablan del agua, dice que todo vino del agua. ¿Ok? No está hablando de bautismo en ese momento, sino que del agua Dios sacó todo lo que hay ahorita en la creación. Usó el agua como herramienta base para seguir la siguiente parte de la construcción. Y fue completando su obra, ¿no? A partir del agua, por si acaso está en Génesis. Ok. Y estos tres concuerdan, o sea, están totalmente de acuerdo, no hay ninguna falla. Entonces, el espíritu es el que da el agua, que es la materia que Dios ha hecho, o sea, la materia, en este caso el agua es donde nace todo, y la sangre, que es el sacrificio de Cristo, ¿correcto? Espíritu, la materia y la sangre de Cristo. Y estos tres concuerdan. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿no es cierto? Nos cuenta una cosa y le creemos, mayor es el testimonio de Dios. La Biblia dice que Dios se manifiesta por medio de la creación también, por si acaso, y que no tenemos excusa. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cómo lo ha manifestado? Por el Espíritu, por la sangre, por el agua, ¿sí? Y lo que hemos visto mediante el Espíritu Santo, lo que ha pasado. O sea, el testimonio con que Dios ha testificado es por lo mismo que nosotros también tenemos que testificar. Espíritu Santo y la sangre de Cristo, usar las mismas herramientas que Dios ha usado para testificar, porque para eso Dios nos ha dado, para que nosotros también la usemos. ¿Ok? 10. Otra vez repite lo mismo. El que cree en el Hijo de Dios, no está hablando de nosotros, sino en el Hijo de Dios, o sea, el primero, Cristo, tiene testimonio en sí mismo. O sea, cuando lo has recibido, ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que entra en ti, ya se produce un testimonio, hay un cambio, ya hay una variación, ya no eres el mismo de antes. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, progresivo, son hechas nuevas. Entonces, ya tenemos testimonio. ¿Ya? El que cree en el Hijo de Dios es el que lo ha recibido, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que no cree que Dios ha mandado al Cristo, a Yeshua, le ha hecho mentiroso. Si dices, no, yo no creo que Jesús es el Cristo, que no, bueno, entonces le está diciendo papá que es un mentiroso. Le está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Es importantísimo. Ok, Carlos Clos levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, Tito, buenas noches. Justo hace un rato levanté la mano cuando estabas explicando esto de el que no acepta a Dios, exactamente, a Jesucristo, no es hijo de Dios, recién nos convertimos. Y ahora que lo mencionas de nuevo, aquellos que no aceptan a Cristo llaman a Dios mentiroso. Una curiosidad, ¿cuál sería la situación del pueblo elegido de Dios, que es Israel? Un O momentito. sea, Aló, sí, sigue, por favor. ya, ¿cuál es la situación de los judíos, ¿no? Que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo siempre favorito de él, que ellos le han dicho a Dios es mentiroso. Le han dicho que es mentiroso. Totalmente de acuerdo. O Mira, sea que ellos serían tratados como los del mundo. vamos por Llegado partes. el... En sí, mientras no recibes a Cristo, si bien eres, digamos, de los que Dios, Dios le prometió a Abraham que le iba a mandar algo para su descendencia, ¿no? Pero depende de la descendencia aceptarlo. Ahora, después vamos a entender otra cosa más conocido. El, el pueblo judío no está por encima de la familia de Dios. No son familia de Dios. Son pueblo de Dios. Son pueblo en el sentido de que, bueno, proclaman su nombre, proclaman a Jehová de los ejércitos, son pueblo de Dios. Lo hablé hace un rato, cuando dije que pueden tener el mismo Dios, pero no son hijos. Ese es el punto básico. Si no son hijos, no tienen entrada al reino celestial. Ahora, como yo les he explicado varias veces, las costumbres que tienes, las enseñanzas que has tenido, puede influir muchísimo en ti. Y el Señor conoce tu corazón. Entonces, conoce el corazón de ellos también. Y según eso, va a juzgarlos según su corazón. Y nuevamente, juzgarlos no es castigarlos, sino ponerlos en lugares para que terminen de aprender lo que tienen que aprender para poder pasar al siguiente nivel. Dios no quiere condenar a nadie. Algunas personas sí se han condenado, hoy te vamos a ver dentro de un ratito, no voy a explicar eso ahorita, y eso sí ya, no se puede hacer nada. Pero en general, Dios está para que todos procedan a arrepentimiento. Y todavía falta para eso, hasta después de su segunda venida y 1000 años después. Todavía hay proceso para eso. O sea, no son hijos de Dios. Ese es el punto importante. Ok. Que cree, ya, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo por el Espíritu Santo, ¿no? El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En esa época, acuérdense, Jesús hizo una cantidad de milagros y por nada lo aceptaban los judíos. Pucha, curó leprosos delante suyo, paralíticos lo levantó, hizo de todo. Y estos, nada, no creían en el testimonio porque no querían aceptar esa forma de ser que no iba con lo que ellos querían. Y ese es el problema de casi todos. Queremos un Dios a nuestra medida y no queremos a Dios como lo que es lo máximo, que más bien decirle, Señor, yo quiero ser que tú me dirijas a mí, no que yo te dirija a ti, ¿no? Ok, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este testimonio, fíjese, que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, por medio del Espíritu Santo y por medio de diferentes experiencias, profecías y etcétera, que ha pasado, Dios nos muestra que ya tenemos vida eterna. Algunos han tenido esa experiencia, otros se la han contado, ¿no? Ya tenemos vida eterna. Y esta vida está en qué? En su Hijo. Ese está declarando lo mismo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No quiere decir que se dio al infierno. Vida eterna significa la entrada al reino de Dios, al reino celestial. ¿Ok? O sea, digamos, el sitio más, el sitio, ¿no? Que es la ciudad celestial que viene después de el milenio. Por si acaso, para que no entendamos que se va a condenar. No dice que se condena, dice que no tiene la vida plena que Dios quiere dar a los que lo aceptan como su Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Ya hemos conversado eso antes. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ojo, acá cambió, ¿eh? Ya no solamente en el Hijo de Dios, sino en el nombre del Hijo de Dios. Ahora le está diciendo a ustedes, ¿no? Eh, creemos no solamente en Él, sino en su nombre. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, Jesús dijo,
hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pero ahora pidáis en mi nombre. Entonces, lo le he enseñado varias veces, es cuando tú vas como representante de Jesús. Como el representante va con un documento que dice, este señor tiene autorización para comprar esta casa, venderla, alquilarla, remodelarla, cobrar los impuestos, pagar los impuestos, cobrar los alquileres, etcétera, 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 todo. Entonces vamos en el nombre de Jesús a hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Entonces estamos yendo en el nombre de Jesús. Fíjense, ¿eh? Que creáis en el nombre, que creamos en el nombre. Y ahora creer otra vez es introducirlo dentro tuyo. O sea, yo voy como representante, estoy acá como representante de Cristo en la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Como su representante. Seguimos. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza plena. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y esa es la otra cosa que tenemos que hacer bien importante. Muchas veces oramos porque queremos algo, y en ningún momento le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? ¿Qué es lo que realmente es lo mejor para mí según tu plan? Entonces, si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces voy a hacer otra cosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta traducción, Él nos oye, es como que yo, si no hablamos conforme a su voluntad, no nos escucha. No, 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 no. Él nos oye, esa traducción significa, Él nos hace, contesta nuestro pedido. ¿Ok? Nuevamente, a veces nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice espera. Pero cuando vemos el sí, el no, siempre es una respuesta. Siempre Dios nos oye, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esa traducción de ahí, ¿ya? 15. Y si sabemos que Él nos oye, ¿sabemos que Dios nos oye? Sí. Él dijo que sus oídos están atentos a la voz de sus hijos. Así, atentos a la voz de sus hijos. Esos somos nosotros. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿cómo es? De acuerdo a su voluntad. No se olviden de eso. Si pedimos cosas, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, no hay duda, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay cosas que sabemos que son voluntad de Dios. Entonces podemos orar con total seguridad de que eso viene. No podemos pedir que todos los muertos que vemos vamos a orar y se van a resucitar, porque algunos evidentemente no van a resucitar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios para ellos. O cuando le pedí a mi suegro, a Dios para que se llevara a mi suegro, y me dijo ni un minuto antes ni un minuto después, o sea, ya, ok, se lo llevó en su tiempo. No todo me va a decir que sí, ok, no todo me va a decir que sí. Carlos, levantaste la mano de nuevo. Carlos Douglas. No, perdón, se ha quedado marcada y no lo he Ah, levantado. ¿puedes borrarla, por favor, para que no aparezca? No tengo idea cómo se hace. Y ya, Rosy, si A estás ver, ahí, ¿puedes borrarlo? Se hace ya Así como la marcaste, hace ya lo hice, exactamente lo mismo y se va a desmarcar. ya lo hice, ya lo hice. Ok, Gracias. Y, ok. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok. Lo que viene ahora es lo más difícil. Si alguno viere a su hermano, y hermanos somos todos nosotros, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ok, entonces, cuando pedimos para un pecado que no sea de muerte, y hoy te vamos a entrar en eso, pedimos y Dios le da vida. En otras palabras, permite que ese pecado se vaya, que la raíz de ese pecado pueda salir. O sea, hay el Señor actuando ahí, ¿ok? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Voy a leerlo completo para explicarlo después. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, pecado de muerte. Ese es un problema teológico enorme. ¿A qué se refiere con muerte acá? Ese es el punto. Muerte se refiere a que no ha nacido de nuevo. Bueno, el pecado es no creer. Cuando explica claramente Jesús y dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque no han creído en mí, porque no me han aceptado a mí como su Señor. O sea, el pecado de muerte en esa explicación de Jesús es no haberlo aceptado a Jesús. O sea, no tienes vida. Al no tener vida, estás en muerte. ¿Sí? O sea, hay pecado de muerte. ¿Será esa la explicación del pecado de muerte acá? No sé qué cosa quiso decir él.
o el pecado de muerte es irse al infierno. Por eso la Iglesia Católica enseña esto del purgatorio, y si no, de frente ¿cómo se llama? Para el infierno, ¿no? Ahora, no lo sé, sinceramente. Para mí, pecado de muerte significa dejar de existir. Y personalmente, cuando me acuerdo, hablo siempre del mismo que dijo Jesús, ¿no? El pecado básico es no creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué cosa? Ahora, Cristo, porque no has creído en Él, te va a mandar al infierno. ¿Cómo te lo presentaron a Cristo? ¿Qué pasó en tu vida antes para que te presentaran a Cristo para verlo, ¿no? ¿Qué información recibiste? Entonces, hay muchas cosas que han impedido que mucha gente lo reciba a Cristo como Salvador, pero con mal corazón. O sea, supongo, esta es su posición, que es personas que realmente rechazan, pero de una forma muy negativa, rechazando a Dios, rechazando así, pero no por pena, no porque ha perdido a alguien, no por desilusión, sino realmente en rabia, tipo el diablo, tipo Satanás, tipo Lucifer, que rechazan a Dios totalmente, no quieren saber nada de él como autoridad, ¿no? ¿Y será ese el pecado de muerte? No lo explica. Es lo más cercano que tengo yo para eso, por favor. Ahora, dice acá una cosa rara. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ok, quiere decir que en general, cuando oramos por alguien, Dios influye vida eterna en nosotros. Vida eterna nos dio como una dosis extra. O sea, que orar nos da dosis extra, pone dosis extra en la vida de las personas por las que oramos. Traduzcámonos así y más fácil de entender, ¿ya? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Ok? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No está diciendo no pidan, que yo no digo que se pida. O sea, él tampoco entiende esa parte aparentemente cuando está contando eso. Porque no está diciendo, Dios ha dicho no. Ha dicho, por el cual yo no digo que se pida. O sea, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Por eso te digo, este pedacito es bien confuso. Es bien confuso. Y lo dejo así porque Jesús dijo bien claro, todo pecado, sin excepción, puede ser perdonado. ¿Cuándo es perdonado? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El único pecado que no, digamos, que no nos permite entrar al reino celestial es no aceptar a Cristo como Salvador. Que nuevamente, en el milenio, en el mundo futuro, va a haber oportunidades como lo he enseñado en muchas clases en el pasado. Sí, pero eso es otra historia. 17. Toda injusticia es pecado. Pecado es fallar el blanco, ¿no? Pero hay pecado, no, de muerte. Ok, pero no le explica qué es, ¿no? Ok, vamos al 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Acá hay una interpretación brutalmente fuerte, como diciendo cualquiera que practica algún tipo de pecado ya no ha nacido todavía, entonces no puede entrar al reino de los cielos. O sea, nadie, en otras palabras, nadie. Si haces suficiente horas puedes entrar, no. Lo que dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa? La palabra practicar es que es asiduo a hacerlo eso, que no cambia para nada. Obvio, tranquilos. Por ejemplo, de repente yo tengo violencia y tengo vicio por el juego. Entonces, primero me puse con la violencia a tratarla, ¿no? Para librarme de eso, y luego puse el juego. Entonces todavía mi pecado de juego es muy grande y estoy practicando todavía eso, pero estoy en el proceso. Ok, el asunto está cuando realmente estás viviendo en él. ¿Quién dice? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea que Dios nos guarda a nosotros. ¿Qué guardar? ¿Impide que ocurra algo? No, nos está observando atentamente. Está dirigiendo todo lo posible. Las decisiones son nuestras. Nosotros, Dios nos puede dar ideas, sugerencias, hablarnos en el espíritu, pero el cambio lo hacemos nosotros. Dios te manda su espíritu, pero nosotros le hacemos caso o no le hacemos caso. ¿Ok? Y otra cosa, sí, y el maligno no le toca. Que es interesante, la gente piensa que el diablo puede poseer a cualquiera. El maligno no toca a ningún hijo ni hija de Dios, no puede entrar. Puede hablarles, sí. Puede sugerirle ideas, sí, pero no puede tocarnos. No puede tocarnos. Una de las cosas que Dios hizo cuando Jesús dio su vida por nosotros, que ya nadie nos podía tocar del mundo espiritual. Ningún demonio, ningún espíritu maligno, nadie nos puede tocar. Pero podemos ser afectados. Esa es otra cosa.
Si tú estás escuchando tonterías y metiéndote en cosas, por ejemplo, pornografía y escuchando y hablando cosas, el diablo te está hablando y tú le estás escuchando, pero no te está poseyendo. Pero al escucharlo, tu cabeza está tan llena de eso que si bien no te posee, tus ideas te dominan, porque son tus ideas, tu decisión que has tomado, ¿ya? Eso se refiere con el maligno no le toca. No es que no vamos a recibir tentación, no está hablando de eso. No puede poseernos. Dios nos guarda, pero depende de nosotros las decisiones que tomamos. Sabemos, 19, sabemos que somos de Dios. ¿Okay? Es algo que siempre, cuando pasa cualquier cosa, dices, momentito, yo sé quién soy, yo soy de Dios. ¿Ok? Y el mundo entero está bajo el maligno. Mientras no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, por más buena que sea la persona, por más religiosa que sea, por más que sea uno que hace meditación, ayuda al pobre, da de comer, esa cosa, está bajo el maligno, porque no ha sido liberado de la muerte. La muerte desaparece cuando la vida, Cristo entra en nosotros y ahí pasamos a vida. Entonces, a eso está hablando esto. No quiere decir que esa persona está actuando maléficamente. Está bajo el maligno porque el maligno busca diferentes tácticas para engañar y no entren en el reino por medio de Cristo. Una de las tácticas es las cosas malas para tentar y otras son las cosas buenas, pero que no tienen a Cristo. ¿Aunque entiendes? O sea, porque no es por obras. Van a ver que todas las religiones, excepción de la cristiana que enseña que Jesús es su sangre y no es por ninguna obra como especifica Pablo, entonces ahí es otra cosa. Pero el resto de religiones son por obras. Y al ser por obras, no tienen a Cristo como Salvador. Porque si tú tienes que hacer obras para ganártelo, nos estás diciendo que Cristo es mentiroso y que el Padre es mentiroso. ¿Ok? El mundo entero está bajo el maligno. 20. Y acá acabamos con estos dos versículos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, su palabra. Y estamos en el verdadero. Estamos en él, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de todos los ídolos. Guardad los ídolos. Amén. Ok. Vamos, este último. Hijitos guardados de los ídolos. Fíjense cómo acaba Juan este libro, porque acá hemos acabado la carta. Es interesantísimo. Guardaos de los ídolos. Guardaos, otra vez, ¿qué significa? Estar atentos que los ídolos no los vayan a afectar. El asunto es que las imágenes, una foto, una imagen, mucha gente dice, yo veo ese cuadro y me hace pensar en Jesús. Ok, puede ser. Pero el momento que lo tocas como un objeto ¿cómo se llama? De que te dé suerte, que te dé bendición, o que lo tienes ahí para que proteja tu casa, estás ya totalmente fuera de la palabra. La palabra dice que cuando tú puedes tener una imagen, mientras no hagas nada, pasa nada. Yo no tengo mayores imágenes, y tengo algunos adornos. Por ejemplo, acá estoy viendo un ángel en mi ¿cómo se llama? Que pisa a Satanás, el ángel Miguel, el arcángel, ¿ya? Pero le oro, le rezo, no. Alguien hizo una obra de arte, me la regaló y la tengo ahí. Para nada la miro, ni oro a eso, ni nada, ¿no? Pues se guardado los ídolos, ¿ya? El punto es que yo, tú, todos acá, somos hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿necesitamos alguna cosa para que Dios nos haga caso? ¿Necesitamos alguien que interceda por nosotros? ¿Necesitamos algo que nos haga sentir protegidos físicamente? Cuando usamos esas cosas para sentirnos más seguros, estamos debilitándonos. Hay gente que, por ejemplo, usa su cosita roja para que no le hagan mal de ojo, ¿no? Parece una tontería, pero hay muchísima gente que cree en eso. O toco madera, que no me toque, que no me haga, pase nada. Uy, no estoy juzgando, pero nosotros como hijos de Dios no debemos permitir pasar esa cosa porque es otro ídolo, una superstición. Supersticiones también son ídolos, ¿ya? Entonces, y ahora, esos son los que están hablando acá como ídolos, por si acaso. Hay otros que dicen falsos dioses, que puede ser nuestro trabajo, puede ser otra cosa, que lo ponemos como dioses y es un ídolo también, ¿no? Pero en este caso hay que tener mucho cuidado. Por eso dicen, no
No os hagáis imágenes. Ese es uno de los 10 mandamientos, por si acaso. No os hagáis imágenes de nada que esté ni en el cielo ni en la tierra. Pero ¿para qué la imagen? Puedes ponerlo como adorno ahí, es otra cosa, pero es para no usarlo como un medio para recibir protección o cuidado espiritual o físico, ¿no? Pero al final, si le pides para cuidado físico, porque estás creyendo que algo espiritual que te va a proteger. O hay gente que usa una piedra, esta piedra me va a proteger de las vibraciones que puede emitir tal persona. Ok. ¿Quién es más poderoso? Dios. ¿Quién es el que ha heredado todo? Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Una piedra puede ser más poderoso que nosotros? ¿Un animal? ¿Una imagen? Para nada. Patricia, adelante, por favor. Sí, sobre todo, por ejemplo, yo he visto a muchísima gente pedirle a las estampitas, esas cosas, que a mí siempre me parecía lo caso, ¿no? Qué raro que le pidan a la estampita, y en algún momento hasta me han regalado estampitas cuando yo era católica, hace muchos años de mi vida, y me regalaban estampitas y hasta me aprendí una oración, pero después yo siempre, tú sabes que yo siempre te he contado que estaba en búsqueda espiritual, y no sentía, yo decía, no, yo no siento ninguna conexión cuando pido acá, cuando yo le pido a Dios de frente, sentía cosas, pero cuando yo le pedía una estampita sentía que estaba hablando sola, la verdad. Y me parece rarísimo que hay mucha gente que se aferra a eso, ¿no? Es que nuevamente, mientras no conocer, ¿ok? A Dios realmente, no saben quiénes son, no saben todo esto que hemos hablado del poder que mora en nosotros. Al no saber el poder que mora en nosotros, ¿qué cosa tienen? Miedo. Miedo. Entonces, eh, y al tener miedo, ¿qué necesitan? Algo que los proteja, porque ese miedo viene de no creerle a Dios. Entonces, si no le crees a Dios, no vas a conseguir, no buscas más por ese lado porque no crees que Él te va a hacer caso. Te buscas otro método para te perder ese miedo. Y eso es un ídolo. Y eso, por eso dice, guardaos de los ídolos. Amén. Mira, ese pedacito es sumamente importante y es uno de los pedacitos más chicos que están acá. Bueno, hemos acabado la de hoy.